Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olivera Piña Marlene Marisol. Soy del grupo 4IM3 y voy a estar explicando mi proyecto integrador final. Va a hablar sobre el derecho constitucional en México. Vamos a retomar una pequeña introducción. Esta exposición va a hablar sobre las garantías constitucionales. Y bueno, vamos a explicar como tal qué son las garantías constitucionales. Este va a ser un conjunto de procedimientos, criterios, condiciones o medios establecidos por la Constitución y otras leyes para la salvaguarda de los derechos de las personas físicas y jurídicas, o sea, los ciudadanos de un país. También vamos a hablar sobre los derechos constitucionales. Estos van a ser aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado. Generalmente, esto se va a denominar como la Constitución. En este caso, va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y estos se van a considerar como esenciales en el sistema político y en el que están específicamente vinculados a la dignidad humana. Esto se va a inclinar específicamente en cuidar y salvaguardar todos los derechos de los ciudadanos de un país. Vamos a hablar principalmente sobre las garantías de igualdad. ¿Qué son estas? Estas van a implicar a todos los ciudadanos que deben de ser tratados de la misma manera ante la misma situación jurídica concreta, por lo que de igual forma deberán obtener en las mismas condiciones y los derechos y obligaciones que nacen los hechos y actos jurídicos. Esta garantía va a tener como objetivo evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernadores, más bien los gobernados, en la misma situación frente a la ley. Vamos a tratar de hacer distinciones que se hagan ya sea por raza, sexo, edad, religión, profesión o la posición económica principalmente, ya que, no sé, se le puede dar algún privilegio a una persona que tenga más posición económica que otra y esto ya sería una violación de la garantía de igualdad. Vamos a tener algunos artículos que van a estar relacionados con estas garantías de igualdad. En este vamos a tener que se va a relacionar el artículo 1, el 2, el 4, el 12 y el 13. El artículo 1 va a hablar sobre que todo individuo va a gozar de las garantías, es decir, la garantía de igualdad, la garantía jurídica, la garantía de propiedad. El artículo 2 que va a hablar sobre la prohibición de la esclavitud. El artículo 4 que se va a referir a la igualdad entre el hombre y la mujer. El artículo 12, que no se van a considerar títulos de nobleza ni prerrogativos o honores hereditarios. El artículo 13, que va a hablar sobre que nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por un tributario. Vamos a tener también las garantías de libertad. Estos van a ser un conjunto de derechos públicos subjetivos para ejercer sin vulnerar los derechos de otras personas, libertades específicas que las autoridades del Estado. En esta, número 1, se deben de respetar, como todas las garantías, y no pueden tener más restricciones que las expresamente señaladas en la Constitución. Aquí tenemos pues que la libertad se va a manifestar como la capacidad que va a tener cada individuo para tomar de manera voluntaria todas sus decisiones. Aquí vamos a tener los artículos que van a estar relacionados con esta garantía de libertad. Vamos a tener el artículo 1, específicamente en el segundo párrafo, que va a hablar sobre la prohibición, nuevamente, prohibición de la esclavitud. El artículo 2, en el apartado A, que va a hablar sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas. El artículo 3, que habla sobre la libertad de la educación. El artículo 4, que habla sobre, bueno, específicamente en el segundo párrafo, que habla sobre la libertad de la procreación. El artículo 5 que habla sobre la libertad del trabajo, el artículo 6 que habla sobre la libertad de la expresión, el 7 sobre la libertad de imprenta, el artículo 8 que habla sobre la libertad de petición, el artículo 9 que habla sobre la libertad de asociación y de reuniones. El artículo 10 que habla sobre la libertad de la posesión y portación de armas, el artículo 11 que habla sobre la libertad de tránsito, el 15 que habla sobre la prohibición de extraditar reos políticos, el artículo 24 que habla sobre la libertad religiosa y el artículo 28 que habla sobre la libertad de concurrencia en el mercado. Como podemos ver en todos estos artículos vamos a hablar sobre la libertad que tienen todos los individuos. Y tenemos también las garantías de seguridad jurídica. Esta garantía, bueno, lo que yo entendí es que se va a basar principalmente en proteger a la familia. Y pues aquí tenemos que va a ser la certeza que debe tener el gobernado de que sus personas, familias y posiciones o derechos van a estar respetados por la autoridad.
Y si ésta debe producir una afección en ellos, debe ajustarse a los procedimientos que la ley le obliga. Tenemos varios artículos constitucionales que van a estar relacionados con esta garantía. Tenemos el artículo 14 que va a señalar el principio de no reactividad de la norma. El artículo 15 que prohíbe la extradición de los reos políticos y delincuentes de un orden común. El artículo 16 que consagra el derecho a la privacidad y el respeto por el hogar. El artículo 17 que prohíbe la justicia por cuenta propia y este señala el derecho a recibir justicia. El artículo 18 que solo se podrá privar a alguien de su libertad por delito que tenga pena corporal. El artículo 19, que ninguna detección podrá sobrepasar los 3 días sin haberse declarado un auto de forma de prisión. El artículo 20, que consagra 10 garantías de seguridad de todo procesado, por ejemplo, un derecho a no declarar en su contra, ser juzgado por una audiencia pública o libertad bajo fianza. El artículo 23, que habla sobre que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. El artículo 21 que habla sobre que se autoriza únicamente la autoridad judicial para imponer penas. El artículo 29 que habla sobre que se señala que es una posibilidad de anular ciertas garantías individuales. Tenemos también las garantías de propiedad. En estas, las garantías de propiedad van a dar reconocimiento de la propiedad privada que la nación puede establecer sobre tierras y aguas a favor de los particulares. Tenemos obviamente en cuenta que la propiedad de las tierras y las aguas van a corresponder originalmente a la nación y la cual va a tener el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, o sea, a nosotros, la población, constituyendo la propiedad privada, o sea, pues nuestros hogares. Y bueno, algunos artículos que van a estar vinculados con esta garantía de propiedad. Tenemos el artículo 4 nuevamente, en donde dice que todo hombre va a ser libre de abrazar la profesión, industria que le parezca o que le mejore. El artículo 27 que habla que la propiedad de las personas no va a poder ser ocupada sin el consentimiento de esa persona. El artículo 63 que habla sobre que la propiedad va a ser inviolable. El artículo 65 que habla sobre la propiedad va a poder ser ocupada en caso de exigirlo, así como una utilidad pública. El artículo 66 que van a ser estas obras de utilidad pública las que van a ser por objeto proporcionar a la nación usos de goces de beneficio común. Y vamos a tener ejemplos de casos reales en donde se van a cometer las violaciones a algunas garantías constitucionales. Tenemos primero el de la garantía de igualdad. El caso que tenemos es un caso de matrimonio gay que quiere adoptar. Aquí habla sobre que dos personas del mismo sexo no van a poder más bien formar o ser reconocidas como una familia, porque la Constitución declara al concepto de familia como el matrimonio de un hombre y una mujer e hijos. Entonces, en este caso, estarían como que no cumpliendo ese aspecto de que son dos personas del mismo sexo. En este apartado, pues tenemos que dice el artículo 4 del párrafo 1, que protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y se argumenta que el matrimonio entre personas del mismo sexo viola este precepto porque la Constitución solo protege a la familia conformada por un padre, una madre e hijos. Y bueno, en este punto, la Constitución no protege un único modelo de familia y de ahí que pues no va a ser válido excluir a las parejas del mismo sexo de la institución de un matrimonio. Es decir, aquí ya no estamos tomando como igualdad a un matrimonio que es tomado por un hombre y una mujer, a un matrimonio que es constituido por dos personas del mismo sexo. Las están discriminando y por lo tanto están siendo, más bien, tomando una garantía de desigualdad y la están violando. Así es como nosotros lo entendimos. También tenemos la garantía de libertad. Esta garantía habla sobre el caso de las hermanas González Pérez.
En este caso habla sobre que estas mujeres eran indígenas y las detuvieron militares de la Sedena en el camino que va rumbo a Ejido, Jalisco, en Chiapas. Y la detención que les hicieron a ellas fue por el levantamiento de un encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que este era, pues, lo habían tomado como un movimiento ilegal. Entonces a ellas como que las detuvieron para, según, primero con el objetivo de interrogarlas, para obtener información relacionada con esas actividades. Y, y después de que ya las detuvieron, las acusaron de pertenecer a dicho movimiento, así privándolas de su libertad, que ese sería la primera violación a esta garantía, las privaron de su libertad, más aparte fueron golpeadas y torturadas sexualmente en repetidas ocasiones. En este caso, ellas no podían hablar español, eran mujeres indígenas. Y después de que pasó todo esto, que las violaron y todo eso, se les amenazó indicándoles que si denunciaban lo que había pasado, las iban a volver a detener para recluirlas en un penal. Es decir, abusaron y más bien violaron la garantía de libertad porque los derechos de los humanos dice que todos van a ser libres y que no se puede privar de la libertad a nadie a menos que sea por parte pues de las leyes, más bien. También tenemos la garantía de seguridad jurídica. Este habla sobre la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Este es el caso. Aquí tenemos que eh, un señor violentó a su hija y esta le habló a su mamá. Ellos estaban separados, esta le habló a su mamá y para decirle que él la había violentado, le había pegado más bien. La señora mandó a unos policías a que fueran por la niña y aquí se violaron dos garantías. Primero, la garantía de propiedad, porque estas personas entraron sin una orden como tal, y otra que sustrajeron a la niña de su hogar siendo menor de edad y siendo que el padre tenía la custodia de la niña. Cuando él llegó a su hogar, él relata que vio a los policías que estaban en su casa y que ellos no le quisieron dar ninguna explicación sobre lo que estaba ocurriendo, más sin embargo tampoco le dejaron ver a su hija, ni hablar con ella, ni siquiera saber lo que estaba ocurriendo. Este sería un ejemplo, un caso real de cómo se violó esta garantía de seguridad jurídica, porque pues violentaron, como así decirlo, pues su familia y sustrajeron a su hija sin darle ninguna explicación. Y también se violó la garantía de propiedad porque entraron a su casa sin una orden. También tenemos otro caso de garantía de propiedad, en donde aquí se había un movimiento de profesores de Oaxaca en donde se dio ataques a la propiedad privada y está declarado que el 16 de junio del 2006 se constataron los daños causados por servidores públicos estatales y federales a un edificio de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Después hicieron una orden de cateo y sacaron todas sus cosas. Esta es una violación de garantía de propiedad porque no tenían como tal una orden judicial de que se haría este cateo. Y también el 22 de agosto del 2006 hubo disparo de armas de fuego y se dañaron vehículos en los que circulaban diversos comunicadores, quienes fueron despojados de sus cámaras, grabadoras, teléfonos celulares, etcétera. Esto sería un claro ejemplo también de una violación de garantía de propiedad. Y bueno, esto será todo por mi parte. Estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.